Es grato tener esta tarde, continuar esta tarde y que nos cierre con broche de oro las jornadas de conferencistas de este primer día de jornada. Nuestra siguiente experta que compartirá esa mirada de tendencia y de reflexión con los académicos hondureños. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora Alma Herrera, directora del Instituto Superior Rosario Castellanos de la Ciudad de México, quien nos acompañará esta tarde. Agradecemos el tiempo que ella ha dispensado de su apretada agenda académica para poder dejarnos ver esa mirada de caras a estos nuevos desafíos que tenemos las universidades. Voy a ceder la palabra a la compañera Gaby Vargas para que proceda a dar lectura a la breve hoja de vida académica y profesional de nuestra conferencista de esta tarde, la doctora Alma Herrera. Cedo la palabra a la máster Gaby Vargas. Buenas tardes, doctora Alma Herrera. La doctora Alma Herrera Márquez es doctora en pedagogía, cuenta con una maestría en enseñanza superior y es licenciada en psicología. Actualmente es directora del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SIN de México y coordinadora de la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional. Ha sido ponente en diversos cursos dirigidos a la formación de docentes universitarios y ponente en diversos cursos de posgrado. Ha impartido diversos cursos en diplomados de instituciones de educación superior y ha trabajado en la dirección de tesis de maestría y doctorado. Asimismo, ha sido responsable de proyectos de investigación en programas como el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIIT, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUEIES. Ha realizado diversas asesorías de carácter interinstitucional con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, SINED, el Instituto de Educación Superior en América Latina y el Caribe y ESALC de la UNESCO. Es miembro del Comité Asesor del Observatorio Mexicano de Innovación de la Educación Superior. Ha publicado artículos en revistas de alto impacto y publicado varios capítulos de libros y elaboración de libros en coautoría. Ha sido ponente en eventos especializados nacionales e internacionales, en seminarios nacionales e internacionales y es miembro de comités científicos. Este ha sido el resumen de la hoja de vida académica de la doctora Alma Herrera. Muchísimas gracias, compañera Gaby. Es un honor tener a la doctora Alma Herrera y cedo la palabra para que nos pueda compartir su conferencia Modelos híbridos en educación superior, perspectiva pospandemia. Dejo con ustedes a la doctora Alma Herrera, quien nos honra con su participación esta tarde. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Marta, Gaby, muchísimas gracias, sobre todo a la doctora Marta Quintanilla por su invitación y por mantener este espíritu innovador a lo largo de muchos años que se ha traducido pues en un salto cualitativo en las propuestas académicas, en la creación de una instancia encargada de la innovación educativa, de la educación a distancia y del desarrollo curricular. Entonces agradezco infinito la posibilidad de poder compartir esta experiencia ahora como directora del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, que cabe destacar es la primera institución de educación superior pública que se crea en esta megalópolis desde hace 2 décadas y pues para nosotros representa un enorme desafío porque todas las enseñanzas vinculadas con la innovación, ahora sí, las tenemos que concretar en el desarrollo y propuesta integral de una institución educativa que asume que el conocimiento es un bien público y social y desde esta perspectiva que asume su necesaria generación, pertinencia y generalización a todos los sectores que componen nuestra ciudad. Me voy a permitir compartirles una presentación
que preparé al respecto para poder, pues compartir algunas de las ideas. ¿Sí se puede ver? Sí. Sí, perfecto. Pues entonces empiezo, bueno, en primer término igual agradeciendo la invitación en esta 9ª jornada. El título de la ponencia es así, el modelo híbrido o los modelos híbridos que hoy tenemos, aun cuando nos resulte un poco complicada su definición exacta. En primer lugar, o sea, ¿cómo nos sorprende la pandemia en el año 2020? Hasta diciembre del 2019, digamos que todas las instituciones de educación superior públicas y particulares, no solamente en México, sino me parece que en toda nuestra región, tenían preocupación en o en todas estas 5 tendencias que articulaban una buena parte de nuestros esfuerzos de planeación. En primer lugar, pues tener instituciones más incluyentes, tener instituciones que aseguraran el acceso a una diversidad demográfica de la población y sobre la base de que, bueno, pues esto sigue constituyendo la esperanza de vida futuro. La medición de los resultados del aprendizaje, la empleabilidad, el compromiso con los objetivos del desarrollo del milenio, la innovación como un eje que nos ha acompañado durante casi 50 años en todos los esfuerzos que estamos haciendo por mejorar los resultados y el bienestar de profesores y estudiantes, sobre todo medido en términos de una formación integral que va desde la salud física, la nutrición, el deporte, el cuidado del cuerpo. Sin embargo, ya tenemos un año con el problema de la pandemia a nivel mundial. El 17 de noviembre del 2019 se declara por primera vez en la historia de la humanidad la existencia de un caso en ese momento que conocíamos como coronavirus y que hemos ido precisando la terminología y ahora ya los podemos ubicar como problemas derivados de la COVID-19. Pero el asunto que es inédito, que no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad, es el hecho de que casi 1.600 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se recluyeron en sus casas para seguir su educación utilizando desde la televisión abierta hasta todas las plataformas con que podemos disponer en Internet para poder proseguir la educación. Por supuesto, asociado con los estudiantes, también tenemos que millones de profesores y profesoras en el mundo tuvieron que dejar las aulas y la actividad presencial para impartir sus cursos utilizando también la mediación tecnológica a través de estas plataformas. Cabe destacar que muy pocas instituciones, si hablamos en términos proporcionales, estaban preparadas para poder hacer un rápido tránsito hacia modelos de educación fundamentalmente virtual y no teníamos mucha precisión acerca de las múltiples modalidades, formas y mecanismos en que los modelos híbridos podrían operar. Yo sí quiero señalar que el Instituto Rosario Castellanos, que se creó en mayo del año pasado, del 2019, nació desde su origen con un modelo híbrido y dual que nos permitió tener una capacidad de reacción más pronta que muchas otras instituciones que solamente lo habían hecho de manera virtual. Pero tendremos que cambiar solamente porque estamos enfrentando una problemática de dimensiones mayúsculas que nos ha sorprendido y que ha generalizado síntomas de enfermedad respiratoria muy graves en millones de personas en el mundo, o tendremos que cambiar también por otras razones. Y me parece que aquí es importante señalar
que sí tenemos que cambiar desde las universidades, porque frente a lo que estamos es frente a grandes desafíos inéditos, complejos, en entornos de incertidumbre que en un balance muy catastrófico nos podrían paralizar, pero que en un balance crítico y propositivo nos representan una enorme oportunidad de poder transformar desde su origen un conjunto de esquemas, de mecanismos, de estructuras que ya no operan en un siglo tan complejo y tan diverso como los que tenemos enfrente. Tiene por lo menos una década que en el mundo todas las instituciones educativas se están enfocando a la comprensión, a la generación de nuevas profesiones, al desarrollo de proyectos de investigación y de innovación que puedan atender alguno de estos desafíos que la UNESCO ha marcado como las grandes tendencias de cambio y transformación en el mundo, desde asuntos que tienen que ver con el surgimiento de una nueva cultura global, democrática, y la emergencia y construcción de la sociedad del conocimiento, hasta asuntos que tienen que ver con la presencia del crimen organizado que es transnacional, con los conflictos étnicos, con los asuntos relacionados con la seguridad humana, pero en un punto muy importante con la presencia de nuevas enfermedades y hoy pues viviéndolo y experimentándolo en todo el planeta con la presencia de pandemias que nos obligan a reflexionar no solamente acerca de las cosas que tenemos que hacer para sobrevivir, sino de los factores que han determinado que nos encontremos en el nivel en el que estamos en este momento y que reconozcamos con toda la crudeza que implica el asunto, que en realidad una buena parte de lo que nos está ocurriendo es por una muy mala relación con el medio natural, con una muy mala relación que ha generado problemas como el calentamiento global, como el cambio climático y que de alguna manera al irrumpir con el mundo de la naturaleza también han provocado pues enfermedades para las cuales el cuerpo humano no está preparado. ¿Cuál es la respuesta de las universidades ante esta situación? A mí me parece que de manera general en las universidades latinoamericanas, nuestra respuesta desde que nos constituimos como modelo educativo regional siempre ha estado ubicado en el sentido profundo de lo que implica la responsabilidad social universitaria, la pertinencia social. Nuestras acciones siempre se han fincado en principios que tienen que ver en una buena medida con la búsqueda del bien común, con la democracia, con la ética, con el equilibrio y con la inclusión social. Y hemos puesto la atención en un sinnúmero de asuntos clave que hoy día pues constituyen de manera general el sentido de hacia dónde deberíamos alcanzar y qué tendríamos que formar o que generar en materia de conocimiento para poder seguir dando respuestas críticas como las que tenemos. Pero el contexto ha cambiado. El contexto no es el mismo que teníamos cuando se fundaron nuestras instituciones educativas. Hoy estamos al frente de transiciones para las cuales no siempre hemos tenido ni disponemos de respuestas en lo económico, en lo social, en nuestro vínculo con la naturaleza y en la cultura y en la cultura científica, pues los desafíos, los problemas, los entornos complejos son enormes y demandan de nosotros una actitud pues mucho más crítica. También es cierto que junto con todos estos cambios que se dan en otras dimensiones, lo que es verdaderamente presente, impactante, contundente, es el cambio que se da en el terreno de las tecnologías. Y quiero señalar que desde hace 20 años
Hay múltiples planteamientos en el sentido de que ya no solamente estamos en la tercera revolución industrial, sino que la cuarta revolución industrial, que es el momento en el que nos estamos encontrando en este momento nos conducen de la mano a llevar a cabo procesos de total automatización en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, productiva y educativa. Y en el terreno de la cuarta revolución industrial también nos cuestionamos qué tipo de instituciones y modelos educativos deberemos de tener cuando que hoy día es evidente que una buena cantidad de modelos educativos responden más bien a la naturaleza y desafíos de la segunda revolución industrial, y entonces tenemos una suerte de asimetrías enormes que no nos permiten avanzar al ritmo en que están cambiando nuestros contextos. Esta discontinuidad multidimensional que estamos viviendo, pues obviamente nos llevan a pensar y a cuestionarnos cuáles tendrían que ser las características de los nuevos modelos educativos en un entorno como el Internet, que ahora es omnipresente, es polifacético, que nos da oportunidades como esta en este momento de que estamos ubicados en distintos países, en distintos usos horarios, en distintas latitudes, y sin embargo convergemos en un momento, en un espacio y en un tiempo que en otro momento hubiera sido inimaginable. Se han transformado nuestras nociones de espacio y de tiempo, y eso, pues por supuesto, tiene un impacto directo en la escuela, y sobre todo en una escuela organizada en espacios y en tiempos definidos que han regulado los aprendizajes de millones de personas en el mundo y que han marcado una pauta de desarrollo lineal en un mundo hipertextual que nos está obligando a ver nuestras posibilidades de inserción crítica de otra manera. Estos son algunos de los ejemplos de en materia de industria de la cuarta revolución industrial, y lo que es claro es que en los últimos 20 años pues vivimos en un mundo cada vez más automatizado y cada vez más conectado. Todavía en la tercera revolución industrial, las conexiones las establecíamos entre personas, pero con la cuarta revolución industrial y con la emergencia del Internet de las cosas, resulta que nuestros artefactos están conectados aún sin la intervención humana. O sea, nuestro celular está conectado con la computadora de nuestro automóvil, y quienes tienen ya los sistemas más sofisticados del tipo de Alexa tienen conectados todos los aparatos de su casa a dispositivos que se comunican entre ellos y en donde aparentemente pues no participamos los seres humanos. Bueno, estos son, digamos, en el caso de la industria, pero también de la educación, las nuevas tecnologías que hoy día nos obligan a aplicarlas en nuestros modelos educativos de tal forma, por ejemplo, que el uso de Big Data, que todos los datos almacenados en la nube, que todos los procesos vinculados al Learning Analytics constituyen pues la base de la planeación de los nuevos modelos. Incluso en el terreno de la filosofía, por ejemplo, ya se habla de un poshumanismo donde el vínculo de comunicación, de comprensión, de articulación del mundo, ya no solamente se da entre humanos, sino también se da entre humanos con entidades no orgánicas, que en este caso son las inteligencias artificiales, y que nos meten, al parecer, a un mundo de ciencia ficción donde pues los robots ya no solamente desarrollan actividades rutinarias, sino que incluso ya tienen la posibilidad y la capacidad de enseñar a otros robots. Digo, en un mundo así, en verdad que los desafíos que tenemos son enormes, porque tenemos un modelo escolar, tenemos una escuela que sigue operando bajo otra lógica de organización. Repetidamente pudiéramos nosotros desde la escuela, desde la universidad, cuestionar todos estos aspectos si no tuviéramos presente que las tecnologías también han penetrado
muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. En el 2017, por ejemplo, se publicó un informe donde se hablaba de las 10 tecnologías que revolucionarían la salud, entre ellos las biopsias líquidas, que a través de estudios hechos en sangre pueden determinar por medio de marcadores tumorales si una persona tiene algún tumor en su organismo y el nivel y tipo de tumor en el que se encuentra. Las pruebas de genéticas para determinar alguna posibilidad de poder desarrollar adicciones, una medicina cada vez más personalizada, donde dependiendo de nuestra estructura genética se generan medicamentos que atienden directamente nuestra complexión, nuestra enfermedad, nuestra genética, etcétera, y que ya no hablan de una medicina generalizada, sino de la personalización de la medicina. Y en educación, por supuesto, esto se ha traducido en pensar en todos estos modelos que son masivamente personalizados, es decir, modelos que tienen estructuras generales, escolares, pero que atienden rutas específicas de aprendizaje que solamente se dan en estos contextos. Los avances en la odontología son evidentes, ya no necesitamos, cuando vamos a una revisión odontológica, que nos metan en la boca una masa de yeso contaminante para sacar el modelo de una prótesis, porque ahora todo esto se hace por medio de escaneos de no solamente una parte de nuestro cuerpo, sino escaneos de todo el cuerpo. ¿Qué ocurre ahorita? Que en este mundo del siglo XXI vivimos en dos grandes espacios, un espacio real físico, pero también un espacio virtual que define identidades, que define formas distintas de comunicación humana, un espacio donde es muy factible comunicarnos a través de redes virtualizables, escalables, dinámicas, compartidas, que favorecen en gran medida todas las posibilidades de trabajo colaborativo. Entonces, las estructuras cerradas de muchas de nuestras instituciones no aprovechan las enormes posibilidades que hoy nos ofrecen estas nuevas tecnologías que impregnan, que arropan, que potencian pues muchas actividades en nuestra vida cotidiana. Claro, no todo es ventaja porque también es cierto que el abuso de estas tecnologías también nos genera rupturas comunicacionales, de socialización, etcétera, que tampoco es pertinente o adecuado llevar. ¿Qué planteamos ahora? Pues que en un espacio de tiempo donde dos realidades convergen, lo que necesitaríamos es sacarle mejor provecho a estos dos mundos en los que cotidianamente nos insertamos. Pero nuestra pregunta es, bueno, ¿vamos a hacer una innovación educativa continua como lo hemos venido haciendo o este momento con esta pandemia, con estos desafíos, con estos cambios brutales en todas las dimensiones de nuestra vida, nos tienen que llevar necesariamente a una ruptura disruptiva con los modelos de organización que conocemos hasta este momento? Es verdad que hay cambios en muchos niveles, pero quizá en el ámbito en el que nosotros nos movemos y nos transformamos, lo que es claro es que estamos transformando y transitando de una epistemología basada en el juicio de expertos y la búsqueda de verdad en comunidades científicas cerradas a perspectivas de trabajo colaborativo y en red, donde incluso los criterios de calificación del conocimiento científico descansan más en la robustez social del conocimiento que en la aprobación de pequeñas comunidades científicas cerradas acerca de nuestros hallazgos. Pero no solamente eso está ocurriendo. Hay muchos estudios de tendencia, de proyección, que señalan que para mediados del presente siglo todavía no se ha producido el 75% del conocimiento que vamos a requerir. Por supuesto que muchos de nosotros ya no estaremos aquí en esta
en esta dimensión y en este planeta para el 2050, pero todos o la mayor parte de los jóvenes que hoy asisten a las universidades estarán en el punto culminante de su vida participando y coparticipando por el desarrollo de este conocimiento científico que todavía no se produce. Y eso implica que nuestra mirada no puede ser la mirada hacia el pasado o no solamente hacia el pasado de todas las problemáticas que no hemos podido resolver, sino que la mirada cuando estemos formando científicos, tecnólogos, profesionales, tendrá que ser hacia el futuro, pensando qué tiene que aprender una persona para generar un conocimiento que ahorita ni nos imaginamos de cuál será. ¿Qué tiene que aprender una persona para insertarse críticamente, no solo a aplicar lo que ya aprendió en la escuela, sino a generar nuevas posibilidades de conocimiento, de trabajo y de producción? Hay muchas instituciones y muchos estudios que hablan de las tendencias. Este solamente es un botón de muestra que señala, bueno, qué ideas tendríamos que adoptar para pensar en los campus universitarios del siglo XXI. Y por lo menos para la Fundación Cotec es claro que hoy la universidad y los campus del siglo XXI tienen que pensar en los nuevos formatos, y ahí nos referimos a estos modelos híbridos, a nuevos campos de conocimiento, en los nuevos perfiles de los estudiantes, de los docentes, en las nuevas experiencias de aprendizaje, en la constitución de comunidades de aprendizaje, en la conexión permanente con la sociedad, en la cultura de la innovación, en la flexibilidad curricular, en el trazar itinerarios personales de trabajo y en la innovación abierta. Hay estudios incluso que señalan que las tecnologías educativas están moviendo las estructuras universitarias a partir de 4 factores que van del control del estudiante a la propiedad de datos, a la integración institucional con el sector productivo, a la estructura de la enseñanza, de tal forma que estamos pasando, por ejemplo, del control de la información y de datos y de la regulación del aprendizaje que hace la institución a un control que lo lleva el estudiante. Estamos pasando de la propiedad de datos que lleva una institución a la propiedad de datos que van a llevar los estudiantes. Estamos pasando de instituciones que están conectadas firmemente a estándares internacionales a instituciones que están muy poco acopladas con los sectores productivos. Estamos pasando de estructuras centralizadas a descentralizadas y estamos generando y estamos observando nuevos modelos educativos que se mueven, que coexisten incluso de una manera poco planeada en la convergencia de 4 generaciones de tecnologías educativas que están definiendo en el mundo pues estos nuevos modelos educativos. Entonces, en este cuadrante podemos, si hiciéramos un estudio, por ejemplo, para ver dónde se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dónde se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, dónde se ubica el Instituto Rosario Castellanos, o sea, pudiéramos ubicarlos en cualquiera de estos cuadrantes que dependerán de la forma en que estos factores se comportan. Estos son 3 casos de cómo estos factores están modificando radicalmente la estructura de las universidades, y vemos cómo en el primer caso, o sea, la Universidad de Texas sigue moviéndose en el modelo más tradicional y más convencional de la universidad, pero el modelo no ya se mueve hacia otra forma de organización y de articulación educativa que ya no responde para nada a los estándares que conocíamos de las instituciones educativas más estructuradas. La Escuela 42, que es la Universidad Francesa de Tecnología, que no tiene profesores, no tiene planes de estudio, pero está formando a los informáticos y a los tecnológicos del presente y el futuro, y por su innovación y eficacia se está expandiendo a distintas ciudades del mundo. Pues lo único que ofrece son unidades autocontenidas de aprendizaje
donde los estudiantes o los aspirantes a ser estudiantes llegan y van trazando un currículum personal. Ya no es el plan de estudios formal que todo mundo lleva, sino va trazando un currículum personal con vinculado estrechamente a las necesidades e intereses formativos. Así que tenemos que repensar hacia dónde vamos o en qué sentido nos encaminamos, porque lo que es claro es que en verdad muchos esfuerzos de innovación no se han concretado en la modificación del etos académico o de la cultura, porque inciden solamente en una de las dimensiones de cambio y no en la modificación global de las estructuras educativas en su conjunto. Hay muchas razones para cambiar en educación, pero hay tres que me parecen fundamentales. La presencia de las tecnologías disruptivas, que queramos o no, están presentes ya en el contexto de nuestros estudiantes y en su subjetividad, los cambios en los perfiles de los estudiantes y los cambios en el perfil de la docencia. Esta imagen es cierta, o sea, realmente nuestros y nuestras estudiantes están llenos en un mundo de mucha tecnología, pero a veces en las escuelas la tecnología más de frontera que existe es un proyector y un PowerPoint donde donde el profesor repite más o menos lo que ya se había hecho en las prácticas más convencionales. Las tecnologías disruptivas tienen que ver con las analíticas de aprendizaje, con las analíticas del conocimiento, con los recursos educativos abiertos, considerando que estos elementos constituyen el entorno natural de aprendizaje de las nuevas generaciones de estudiantes. O sea, no es que nuestros estudiantes nazcan con un chip integrado que les permita usar críticamente la tecnología, pero lo que es cierto es que en su mayoría, sobre todo nuestros y nuestras estudiantes que viven en las ciudades, viven en un contexto de una cultura digital donde la emergencia de nuevas narrativas y de una retórica distinta obliga a pensar en discursos distintos que tienen que ver con los mecanismos de comunicación propios del siglo XXI. Entonces, es evidente que estamos frente a un nuevo estudiante que por sus condiciones piensa, se comunica, se socializa en una forma completamente distinta a la forma en que la mayor parte de sus profesores lo hacen. Y si estamos frente a esto y frente a un siglo de transformaciones, nuestra pregunta es, ¿qué está haciendo la educación a favor del aprendizaje para aprovechar y potenciar todas estas fuerzas que se dan en el contexto? Y eso implica también pensar, o sea, cómo tenemos que transitar de un paradigma basado en la enseñanza a un paradigma que se sostiene en el aprendizaje, pero que reconoce el factor clave de los profesores en el cambio y en el desarrollo de perspectivas analíticas, de pensamiento abstracto mucho más definido. Entonces, con todo y que a finales del siglo XX los mejores profesores seguían siendo estos profesores intuitivos que podían transmitir un conocimiento complejo en palabras muy comprensibles para los estudiantes, hoy aún estas condiciones nos obligan a repensar cuál tiene que ser el papel del docente y de qué manera podemos transitar del paradigma de la enseñanza al paradigma del aprendizaje. ¿Qué perfiles profesionales? Bueno, esto tiene que ver con lo que comentábamos hace rato, de estar pensando hacia el futuro, con los nuevos, con lo que vamos a formar, pensar que en el futuro hay muchas oportunidades de empleo. Yo sé que en una situación de crisis como la que vivimos, de repente nos acosa el temor de no contar con empleos para el futuro, pero la era digital nos está poniendo sobre la mesa millones de posibilidades nuevas, innovadoras, inimaginables, en las que una persona puede insertarse críticamente y alcanzar un ingreso que le permita vivir con dignidad. Pero tenemos que pensar en las nuevas habilidades que los perfiles profesionales tienen que generar
Y la primera y más importante de ellas, además del pensamiento crítico y la creatividad, es la solución de problemas complejos que ya no obedecen a una mirada disciplinaria, sino que obedecen a perspectivas inter y transdisciplinarias que obligan a apropiarnos de lenguajes simbólicos de muchas disciplinas. Necesitamos favorecer el desarrollo de nuevas capacidades cognitivas para que una persona acceda a la información, aprenda nuevas narrativas, pueda generar actividades donde converjan múltiples tareas y sepa usar, organizar, estructurar críticamente la información en un mundo donde si algo es accesible es la información. Y en estos perfiles lo que necesitamos es pensar en la formación de trabajadores del conocimiento que no necesariamente hagan investigación, pero que sí usen críticamente el conocimiento para resolver los grandes problemas de la vida cotidiana, de la vida productiva, de la vida profesional. Y algo que es súper importante y que luego nos cuesta mucho trabajo en este pasaporte de habilidades es la capacidad de desaprender rápidamente, porque todo mundo ha hablado de la posibilidad de aprender a gran velocidad, pero en este mundo no solamente se trata de aprender, sino también se trata de desaprender y que en ese ejercicio de desaprender no temamos al fracaso. Entonces, ¿qué modelo educativo? O sea, pues un modelo educativo que para empezar le quede claro cuáles son las profesiones que están en riesgo, que le quede claro cuáles son las nuevas profesiones que deberemos favorecer para dar oportunidad a este nuevo mundo. Un modelo educativo donde quede claro y nos quede claro a nosotros que el aprendizaje está cambiando y que la introducción de nuevas narrativas, de culturas digitales, de tecnologías, nos obliga a pensar en otros procesos de desarrollo de aprendizaje y cognitivos que se puedan traducir en una formación más global. En este sentido, la emergencia de modelos híbridos constituyen verdaderamente una posibilidad. Y quiero destacar que en una buena medida, muchos académicos y académicas piensan que lo híbrido solamente tiene que ver con poner un pedacito de presencial y otro pedacito de virtual. Falso. O sea, los modelos híbridos son una síntesis entre lo físico, entre lo virtual, entre el trabajo, entre las experiencias de aprendizaje colaborativo, con los entornos personales. Digamos que los modelos híbridos, que son un nuevo intersticio entre dos realidades, combinan escenarios de aprendizaje en línea con presenciales, experiencias de aprendizaje colaborativo con autoaprendizaje, experiencias de aprendizaje estructurado con experiencias de aprendizaje no estructurado. Combinan el conocimiento personalizado con el conocimiento que se distribuye socialmente en redes y sobre todo combinan el desarrollo de habilidades complejas de pensamiento en escenarios reales y en escenarios de aprendizaje escolar. No importa si estamos trabajando en un espacio físico o estamos trabajando en una pantalla. O sea, lo que es importante es que en la conjunción de todas estas posibilidades, los seres humanos nos reinventamos cotidianamente y en esa perspectiva avanzamos. De esta forma, que los componentes de un nuevo modelo educativo tendrían que ir desde la responsabilidad social, pero también la interculturalidad, la síntesis de lo dual con lo híbrido, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la sustentabilidad y la innovación crítica que nos obliga a repensar las cosas en una lógica donde los planes de estudios, sobre todo, tienen que partir de la determinación de contenidos nucleares que se van articulando a contextos de aplicación y de contextos de implicación que favorecen la transferencia directa de lo que se está aprendiendo a la comprensión y solución de las grandes problemáticas sociales, usando con mucha claridad todas las herramientas que tenemos para que en un entorno de una educación masificada, cada estudiante pueda trazar rutas de aprendizaje específicas, pueda trazar itinerarios de aprendizaje específicos
y puede ir compensando las lagunas o los déficits de conocimientos de apropiación de lenguajes, de habilidades metacognitivas en esquemas que efectivamente incidan en el logro académico. En otros espacios hemos señalado que muchas veces la escuela tiene una perfecta programación del fracaso, pero que cuando hablamos de trayectorias personalizadas en un modelo híbrido, lo que estamos obligados a hacer es a programar el éxito en el tránsito de los estudiantes. Estas serían las dimensiones de un modelo híbrido: la docencia distribuida, el aprendizaje en red, el aprendizaje presencial y en línea, el aprendizaje autogestivo y colaborativo, el que se da en el contexto de aplicación y de implicación, con una estructura organizacional adaptable, con infraestructura de vanguardia, con sistemas escolares flexibles, servicios compartidos, con un sistema integral de gestión que verdaderamente favorezca el tránsito sin ninguna angustia ni dolor a través de múltiples itinerarios, potenciando pues lo que hoy sabemos en el mundo con las tecnologías de la inteligencia distribuida. Hay un binomio ciertamente entre educación y tecnología, pero la educación no puede seguir caminando detrás de la tecnología, porque lo pedagógico y la educación es el ámbito que tiene que marcar la pauta del conocimiento tecnológico. Y si esto es así, nos tiene que quedar claro que, si bien es cierto, la vida de los jóvenes se ha llenado de tecnología, nuestro desafío desde la educación no es un desafío tecnológico, porque las tecnologías existen y cada día se abaratan más, sino nuestro desafío es un desafío pedagógico que nos obliga a repensar, bueno, cómo vamos a organizar la experiencia de aprendizaje. Y en esta perspectiva, lo que queda claro es que la experiencia de aprendizaje tiene que nutrirse a partir de la síntesis del contexto real, del contexto presencial, del contexto escolar, del contexto virtual, fomentando y favoreciendo el desarrollo de entornos personales de aprendizaje. Vamos a usar tecnologías, pero no de esa manera que solamente modernizan la obsolescencia, tampoco de esta manera que con un proyector se supone que ya estamos en el siglo XXI y ya estamos innovando y mejorando la inteligencia, y tampoco así usando solamente robots que pues no comen, no se cansan, etcétera, pero no tienen la posibilidad de generar patrones de análisis, una nueva filosofía educativa, perspectivas filosóficas y humanistas más concretas que nos permitan avanzar. ¿Qué hay que atender con urgencia? Pues dos aspectos que son fundamentales. Tenemos que reducir la brecha digital, porque hoy como nunca incluso hablamos de que la conectividad es un derecho, y es un derecho humano, porque el acceso a la información y al conocimiento tienen que ser hoy como nunca un derecho humano. Y la otra, reducir las brechas de aprendizaje cognitivas, porque aunque se nazca en este siglo, si uno no tiene patrones de pensamientos basados en capital cultural muy definido, la desventaja va a ser permanente. No es lo mismo usar un dispositivo donde esto sea una pantalla, a usar un dispositivo donde esto sea una ventana. Y para hacer eso necesitamos reducir estas brechas de aprendizaje. ¿Y cómo? Tenemos dos modelos. Un modelo donde la educación a distancia utiliza TICs, es lo mismo, nada más que ahora lo hacemos a través de una pantalla. O sea, donde sumamos tratamos de sumar lo mejor de las partes, pero donde no modificamos ni transformamos las prácticas educativas ni las experiencias escolares. Entonces, bueno, hacemos repositorios, generamos recursos abiertos, pero no actuamos sobre lo más importante, que es superar el contenido para empezar a formar en una dimensión donde las conexiones constituyan la razón de ser de los modelos educativos. Tenemos que potenciar el aprendizaje con las tecnologías digitales, no sustituir al maestro con las tecnologías. O sea, las tecnologías de información y comunicación usadas como el factor clave para suplir la voz del docente,
representan un erróneo en la perspectiva de un nuevo modelo educativo. Las tecnologías para lo único que nos sirven es para potenciar los aprendizajes, pero las tecnologías tienen que ser invisibles. Las tecnologías digitales en educación tienen que llegar al punto de ser lo que constituyen para quienes usamos anteojos, estas tecnologías que son invisibles. Uno no se detiene, uno solamente las usa, se las pone y potencia una facultad que ya no tiene porque carece de esta tecnología. Eso tienen que ser las tecnologías digitales. Debemos de estar tan preocupados por si tenemos una plataforma u otra. Si nos queda claro cuál es el modelo pedagógico, si nos queda claro cuál es la naturaleza del aprendizaje, entonces podemos decidir cuáles tecnologías necesitamos y qué es lo que le tenemos que pedir a los tecnólogos para generarlas. ¿De qué partimos? Bueno, son 3 pilares. Un ecosistema de aprendizaje que al ser ecosistema va desde el aspecto más macro hasta los aspectos nano. La articulación del aula con el mundo de la vida, porque el salón de clases no puede permanecer, ya sea virtual o ya sea presencial o física, no puede permanecer separado. O sea, el mundo de la vida es lo que nos permite incluso saborear con pasión los límites de un conocimiento que a lo mejor no nos está explicando lo que observamos en la vida real, pero que también nos motiva a actuar, a aprender, a repensar las cosas. Y necesitamos, por supuesto, soluciones tecnológicas integradas. O sea, la tecnología sí puede modificar la experiencia del aprendizaje, pero solo si contamos con un modelo pedagógico que nos permita determinar cuándo utilizar una tecnología o cuándo hay otra. Hay contenidos que solamente necesitan de una tecnología, que es la voz del docente. Hay contenidos que son, que se pueden apropiar usando un pizarrón y un GIS, pero hay tecnologías que hoy requieren, por ejemplo, de simuladores de inteligencia artificial, de los avances de la robótica, porque se insertan en esa perspectiva. Entonces el problema no es la tecnología, sino lo que estamos haciendo con esa tecnología. Hoy como nunca sabemos, por ejemplo, que la cultura digital favorece otros hábitos de pensamiento que no son factibles de desarrollar solamente en escenarios presenciales o físicos. La hipertextualidad, el establecimiento de conexiones, la interactividad, la posibilidad de constituirnos en agencia, que hace gestión de aprendizaje y gestión emocional, son procesos, son hábitos de pensamiento inherentes a otros entornos. Pero el problema ha sido que de repente trasladamos mecánicamente la experiencia que tenemos en situaciones físicas a otro tipo de entornos o affordances de aprendizaje con el fracaso permanente de lo que esto implica. Sí necesitamos diseñar los contenidos a partir de una perspectiva que sintetice lo realista, lo complejo y lo relevante y que supere lo simple, lo irrelevante y lo artificial que muchas veces está representado por el conocimiento que se resume en un libro de texto. ¿Qué perfil docente? Pues ya necesitamos un docente que no solamente dé una buena clase, vaya, no lo descartamos, pero hoy el docente se tiene que convertir en diseñador de contextos. El docente tiene que hacer diseño de aprendizaje, diseño pedagógico, diseño comunicacional, diseño tecnológico, diseño editorial y ser diseñador de contextos verdaderamente le da a la docencia del siglo XXI un carácter de creatividad como nunca en la historia, desde la Edad Media y Comenio hasta el momento, la docencia ha tenido, porque entonces ya nos insertamos en un trabajo que no es ni rutinario ni repetitivo, ni que aplica tecnologías por aplicarlas, sino en un contexto radicalmente distinto, donde los docentes van trazando incluso la ruta de aprendizaje, sus propios itinerarios de formación y capacitación a partir de la formulación de proyectos que tienen el objetivo de incidir directamente en la solución de problemas académicos de sus estudiantes. Y bueno, esto lo voy a decir muy rápido porque ya estamos en el tiempo establecido para la presentación, pero no basta lo pedagógico, necesitamos un nuevo modelo organizacional, una nueva legislación universitaria, una organización académica flexible,
un modelo administrativo al servicio de la academia, infraestructura física que asegure que efectivamente vamos a poder avanzar con las dimensiones de este proyecto. Un perfil académico universitario donde el docente, al ser diseñador de contextos, posea habilidades, competencias académicas, lenguajes simbólicos que le permitan incluso redefinir su propio campo de acción, la diversificación permanente de la oferta educativa, la investigación educativa vinculado al desarrollo curricular, a la generación de nuevos conocimientos y a la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento en un modelo de organización y gestión democrática de las universidades, donde ya rompemos con las estructuras verticales para tener nodos horizontales de intercomunicación y de desarrollo de un modelo de gestión más democrática y, por supuesto, un nuevo liderazgo, un liderazgo universitario que genere capital relacional y social, que traspase barreras estructurales, que se sustente en el desempeño, que construya comunidades de aprendizaje, un liderazgo sustentable donde el centro de toda la actividad lo lleva la tarea y no el nombramiento académico administrativo que se le otorga. Y en este marco, pues una tecnología que no estorbe, una tecnología que efectivamente incida en el desarrollo de nuevos entornos de aprendizaje, trabajando con datos en una perspectiva ubicua como la que tenemos ahorita, donde la tutoría online, la desterritorialización, la interactividad constituyan el centro de la actuación. Entonces, bueno, necesitamos ambientes de aprendizaje que reconozcan el papel clave de los docentes, pero que también sinteticen lo masivo con lo personal, que articulen nuevos lenguajes, que tengan la clara convicción de que hoy como nunca necesitamos modelos educativos incluyentes e interculturales, donde todo mundo se pueda sentir representado y que consideren todas las motivaciones de los distintos actores que coparticipan. Este es el sistema híbrido que tenemos en el Instituto Rosario Castellanos, que en algún momento quizá podamos compartir de una manera más amplia, pero estaríamos pensando porque el instituto está trabajando para tener escenarios de aprendizaje de este orden, donde los espacios son flexibles, son movibles, donde hay tecnologías, pero también hay actividades presenciales, donde hay actividades individuales, pero también hay actividades grupales, donde el conocimiento se conecta con el mundo de la vida y con el mundo del trabajo, y donde podemos pensar en la posibilidad de desarrollar comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, que ante todo pongan el centro que la educación tiene el propósito fundamental de favorecer el bienestar humano. Y bueno, y trabajar en redes, ¿no? Pues ya era lo único que faltaba, esta idea de que eventos como este nos dan la posibilidad de trabajar en red y de poder articular esfuerzos derivados de distintos espacios, todos a favor de un modelo más crítico de aprendizaje, de un modelo que responda a los desafíos y a las necesidades del siglo XXI, un modelo donde la educación se constituya en la fuerza clave propulsora de diseños sociales distintos, donde todos nos sintamos incluidos y donde el temor de enfrentar crisis como la que vivimos en este momento no constituyan el motivo de nuestra discusión, de nuestro debate o de nuestro encuentro. Pues muchísimas gracias. Espero que presentado de esta manera tan rápida, con todos estos ángulos que intenté sintetizar en esta propuesta, puedan ser de utilidad para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pueda retomar aquellos aspectos que puedan ser de utilidad crítica y empezar a nutrir un debate, una discusión y una construcción del modelo educativo que nuestra región necesita, que nuestra región exige en este momento y en este siglo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alma Herrera Márquez, por tan
excelente mirada desde donde estamos hacia ese norte que debemos seguir para poder estar a la altura de las necesidades de la sociedad actual. Realmente ha sido una rica reflexión y mirada que nos lleva a clarificar algunos puntos que pues han estado en la mente de los académicos nuestros, que hemos estado reflexionando permanentemente sobre esto desafío de un nuevo modelo frente a esta nueva realidad educativa. Creo que hay puntos que han quedado claros, pero siempre, pues, en este tipo de actividades hay consultas, hay comentarios, así es que vamos a dar paso a un breve momento de interacción con nuestros participantes y les cedo la palabra a la compañera Gaby Vargas para que pueda compartir esas preguntas y los comentarios si hubiesen de parte de nuestros participantes que siguen esta jornada en cada una de sus actividades incluidas. Adelante, Gaby. Gracias, doctora Marta. Doctora Alma, hay varias preguntas, felicitaciones. Hay una bien interesante, dice, ¿vivimos ya en la época del hombre posorgánico? Vivimos en el poshumanismo. O sea, en el poshumanismo, el planteamiento es que los seres humanos ya no solamente interactuamos con seres humanos, sino interactuamos con organismos no vivos que son las inteligencias artificiales, donde con algunos desarrollos, incluso las inteligencias artificiales tienen posicionamientos que no tienen que ver con la programación que los seres humanos estamos viviendo. ¿Qué vamos a hacer ante esa incertidumbre y ante esos nuevos lenguajes? Pues el diseño de estas propuestas de educación, porque sí necesitamos tecnologías críticas, pero si nos dejamos llevar por el pánico de que así los escenarios catastróficos donde las máquinas irrumpen como la Matrix y entonces los seres humanos solamente aportamos energía para que las máquinas sobrevivan, no vamos a llegar a ningún lado. Sí nos tiene que quedar claro que en esta síntesis necesitamos también una interlocución distinta con la tecnología, al grado de que las tecnologías potencien nuestros procesos. Es lo que les comentaba en la conferencia, o sea, nuestro mundo está lleno de tecnología, estos anteojos son tecnología. Cuando llegamos a nuestra casa y tenemos hambre, pues vamos al refrigerador y usamos tecnología para bienestar, para generar mejores procesos, pero es cierto que en el poshumanismo, que es el momento en el que nos encontramos, la verdad que la dimensión y el debate, la reflexión filosófica acerca de cuál es esta naturaleza humana, nos tiene también que llevar a poner orden en el papel que la tecnología digital va a ejercer en nuestra vida y en el papel que nosotros como seres humanos estamos dispuestos a que ejerza. Gracias. Tiene que competir la universidad contra Hollywood, ¿verdad, doctora? Tiene que aprovechar a Hollywood. O sea, no vamos a competir, pero aprovechemos lo que esto para favorecer la reflexión. Con mis estudiantes, por ejemplo, ahorita mis estudiantes de licenciatura, porque doy clases en tercero y cuarto semestres de la licenciatura en psicología, usamos muchos recursos también de estos, como algunas películas muy críticas, y abrimos un debate y una discusión maravillosa. Entonces yo digo, bueno, aprovechemos las tecnologías en tanto que sepamos cuál es el rumbo de lo educativo. Que sean más las expectativas que los temores. Y al respecto hay una pregunta, dice, desde su experiencia en procesos innovadores docentes, ¿qué se mantiene y qué cambia en esta ruptura disruptiva en el rol docente? Que se mantiene la importancia enorme de la docencia. Yo sé que hay demasiada información relacionada con el hecho de que los robots, las tecnologías nos van a desplazar y entonces vamos a ser sustituidos. Eso es falso. O sea, el diseño de una experiencia de aprendizaje no es un trabajo que pueda hacer la tecnología digital.
El diseño de la experiencia de aprendizaje es una actividad compleja que le corresponde al docente, porque el docente tiene el dominio del campo de estudio, sabe de la naturaleza del aprendizaje, genera diseños pedagógicos, establece nuevos patrones comunicacionales, elige el tipo de tecnologías y todo eso lo lleva a una síntesis que sea didáctica y también didáctica, técnica y estéticamente amigable. Lo que se conserva es el papel clave de la docencia. Lo que tiene que cambiar son nuestras funciones, porque ya no basta dar una buena clase. Ahora, y a mí me encanta pensar que los y las docentes somos diseñadores, porque el diseño es una actividad técnica, es una actividad rigurosamente metodológica, pero es una actividad humanística, es una actividad de creatividad enorme, es una actividad de ruptura con el pasado, o sea, constituirnos en diseñadores de contextos, me parece que va a ser en gran medida la clave del éxito de la educación superior en los años que están por venir. Gracias, doctora Alma. Y una última pregunta. ¿Cómo construir una pedagogía digital crítica y humanística? Que usted nos ha ilustrado bastante, pero ¿cómo construir esa pedagogía digital? Eso me encanta, porque lo que estamos trabajando nosotros en una línea de investigación que llevamos que se llama Entornos Híbridos de Aprendizaje, se nutre de la tecnología digital crítica. ¿Qué recuperamos? Recuperamos desde la pedagogía crítica todas las formulaciones que llevan a la pedagogía a constituirse como un discurso que cuestiona, como un discurso que genera, como un discurso que moviliza todo lo que hemos aprendido para tener una mayor comprensión del entorno en el que vivimos. La pedagogía digital crítica es una pedagogía transgresora. Y es una pedagogía transgresora porque no se conforma con el conocimiento establecido ni con el statu quo. Es transgresora porque en el ámbito de lo digital vamos trazando procesos personales de interrogación y de reflexión con el mundo, porque no nos apegamos a un solo formato, que es el formato que muchas veces se tiene en las actividades exclusivamente presenciales. La pedagogía digital crítica transgrede el orden establecido de la regulación del aprendizaje y propicia y favorece el desarrollo de hábitos de pensamiento que nos llevan a hacer una lectura de la realidad en dimensiones que no las habíamos imaginado, pero también que nos lleva a hacer innovación social transformadora, y eso quiere decir que nos llevan a modificar, a transformar el entorno local, social, regional en el que nos insertamos. La pedagogía digital crítica no es contemplativa, sino transgrede el orden establecido del conocimiento de la escuela, pero también motiva, propicia, transforma, genera nuevas pautas, colabora. Vaya, en una palabra, es una pedagogía revolucionaria. Sé que hay muchos pedagogos que están en contra de la existencia y dicen que la pedagogía es la pedagogía. Sin embargo, habemos una corriente muy grande de personas que nos hemos dedicado a la pedagogía desde hace muchas décadas, que asumimos la necesidad de una nueva pedagogía que también sea que sea transgresora y que también motive una ciencia transgresora con el entorno. Ahora que en México, por lo menos cuando hablamos de el regreso a la normalidad, muchos de nosotros nos preguntamos si de veras queremos regresar a la normalidad que teníamos. Y la verdad es que estamos diciendo no, es que este desafío es una oportunidad sin precedentes en la historia humana que nos obliga a pensar en la posibilidad de otros modelos educativos y universitarios. Muchas gracias, doctora Alma Herrera. Le cedo la palabra a la doctora Marta, quien ayer en una jornada también nos decía lo que no podemos hacer es
es volver a como estábamos en febrero o en marzo. Doctora Marta. Gracias, Gaby. Pues he disfrutado mucho la conferencia de la doctora Alma Herrera Márquez. Creo que los educadores la hemos también disfrutado y los tecnólogos también. Y seguramente, doctora Alma, van a existir, tengo la certeza, el próximo año, muchos encuentros de reflexión y construcción sobre lo que usted nos ha planteado, porque este modelo que se nos está exigiendo ahora la sociedad, pues demanda mucha reflexión epistemológica, mucha reflexión en cuanto a esta pedagogía crítica digital y así creo que es posible lograr un modelo educativo que va a ser muy flexible desde lo que usted nos ha planteado y que debe de implicar, como usted lo ha señalado, pues un cambio integral a nivel de todo lo que constituye una institución de educación superior. Así es que agradecemos infinitamente que haya compartido este conocimiento, esta experiencia suya, robarle el compromiso de que nos acompañe en futuras actividades colaborativas, de proyectos, de investigaciones, de construcción de este modelo que seguramente tenemos en esta sala, parte del equipo académico de nuestra universidad y bueno, nos siguen más de 300 profesores en esta jornada y pues ya usted ha dejado claro 2 elementos que yo comparto al 100%, es que el docente va a seguir siendo ese elemento clave y es el elemento estratégico para poder construir y tener en los espacios de aprendizaje esta nueva visión de proceso formativo y de aprendizaje. Creo que sin ellos no podemos lograr nada y eso implica un reto del desaprendizaje y del reaprender de ellos. Como decía Alvin Toffler, pues el analfabetismo del siglo XXI es no tener esa competencia de desaprender y reaprender. Entonces creo que ese es un reto que poco a poco los docentes vamos a ir, ¿verdad?, fortaleciendo esa competencia hasta realmente decir estamos en un nuevo momento y hemos concretado esa disrupción. Así es que en nombre de nuestra universidad le expresamos nuestra sincera gratitud por haber compartido en esta 11ª jornada de innovación educativa. Le hacemos entrega de un sencillo pero significativo reconocimiento por haber sido parte de esta jornada, su constancia de participación que haremos llegar vía correo electrónico y esperamos pues seguir fomentando y alimentando esta relación de intercambio académico. La dejaría con sus palabras finales de despedida, doctora Alma. Pues más que una despedida, una invitación a un nuevo encuentro. En mi mejor escenario, una vez que estemos en posibilidad de superar la situación de pandemia que nos tiene ahorita un tanto encerrados físicamente, pero no cognitiva y tecnológicamente, me encantará que pudiéramos organizar una visita, invitarlos ahora al Instituto Rosario Castellanos, a esta institución de educación superior pública de la Ciudad de México, que opera a partir de muchas de las ideas que les acabo de expresar en este momento, que nace como un modelo híbrido, como un modelo dual, donde el campus virtual es el centro de toda la innovación que estamos haciendo, de toda esta educación disruptiva que pretendemos alcanzar, de esta pedagogía digital crítica. Entonces, con lo que cerré, hagamos una red, sigamos enredándonos, con todo lo que las connotaciones que eso implique. Y bueno, pues abramos la puerta. Yo muy encantada de que podamos colaborar en esta perspectiva y que sigamos avanzando de manera paulatina.
Y a grandes saltos también. Muchísimas gracias, doctor Alma. Seguro que estaremos cuando el momento lo permita, conociendo sobre esas innovaciones que pues usted andaba en la cabeza desde que estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México y creo que encontró el terreno fértil para poder implementarla. Así es que seguramente, como le digo yo, tendremos muchas actividades más de intercambio académico y de construcción colectiva. Así es que no me resta más que despedirla con un muy fuerte aplauso, ¿verdad? De todos los que estamos en esta 11ª jornada de innovación educativa. Y seguiremos en encantada. contacto. Buenas tardes y que esté muy bien. Qué bueno verles. Gracias, ¿eh? Hasta luego.